Están los casos específicos de Veracruz y de Guanajuato. Vamos a hablar de las experiencias exitosas. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Gabriela Muñoz Rivera. Ella es subsecretaria de Capacitación del Comité Directivo del PRI en el Estado de Veracruz. Posteriormente, vamos a darle la palabra a Anabel Pulido López, que es directora general del Instituto para las Mujeres de Guanajuato. Después de estas dos intervenciones, vamos a escuchar los comentarios a partir de lo expuesto por estas dos ponentes, por parte de tanto de Carla Humphrey Jordán, que ella es especialista en Derecho Electoral y Paridad de Género, como de la maestra Miriam Brito Domínguez, que es asesora de la consejera Paola Rabel del Instituto Nacional Electoral. Por favor, Gabriela, si eres tan amable, te vamos a pasar tarjetitas y vamos a ser muy estrictas con el tiempo. Ojalá que todo el mundo guardemos silencio para escuchar. Buenas tardes a todos. Quisiera obviar el agradecimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al Senado de la República por la premura y el atraso que tenemos en el programa. Comenzaríamos diciendo que en el estado de Veracruz teníamos dos principios que estaban básicamente estructurados, como son el principio de verticalidad y el principio de horizontalidad. Este proceso electoral llevado a cabo en el año 2017 llevó la siguiente complejidad. El de verticalidad, como todos sabemos, es como en las calles, el 1 por 1, una fórmula de hombres y una fórmula de mujeres. Posteriormente, el antijuanitas, que es el ejemplo de horizontalidad, en donde tenemos que, a pie de sentencias y a pie juntillas, hemos visto que se ha obligado a los partidos políticos a que las fórmulas sean del mismo género. Pero el reto para este proceso fue los bloques de competitividad en los que me centraré en este momento. Los bloques de competitividad, o llamado principio transversalidad, obligaron a que se dividieran los 212 municipios que integran la entidad federativa que represento en 3 bloques y posteriormente en otros 3 bloques para quedar 21 municipios comprendidos en un primer bloque de alta competitividad de conformidad con el porcentaje que se obtuvo en la elección inmediata anterior. Si pueden ir cambiando por favor las diapositivas, hasta el más bajo, a fin de evitar que lo que han expuesto quienes me antecedieron en el uso de la voz, que desde las cúpulas de cualquier partido político se impusieran a las mujeres en los municipios, en este caso, que tenían menor representación o menor competitividad cada una de las fuerzas políticas, obligando al partido a que en los municipios en donde obtuvo mejores resultados en el proceso inmediato anterior, se dieran también espacio a las mujeres. Esto representó un sinnúmero de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, tanto de hombres como de mujeres, en virtud de que las convocatorias de procesos internos fueron desarrolladas se realizará de conformidad con los principios de equidad, paridad, igualdad, que proveen la Constitución, la Ley General de Partidos y el organismo público local electoral, quien el año pasado, en el mes de agosto, aprobó el manual por el que se aprueba estos criterios de competitividad. Criterios que fueron recurridos por una fuerza política confirmada por el Tribunal Electoral, se fueron nuevamente a juicios de revisión constitucional ante la Sala Regional Jalapa, correspondiente a la 3ª circunscripción, y nuevamente otros partidos políticos, haciendo uso de sus acciones tuitivas, se fueron a recurso de reconsideración porque consideraban que era ilegal. Tanto desde Sala Superior como Sala Regional Jalapa y el Tribunal Electoral Local confirmaron la ejemplificación, los porcentajes y el llevar a cabo en estas elecciones el principio de competitividad. Pero eso nos llevó a diferentes perspectivas y problemas, como por ejemplo, en algunas fuerzas políticas
como el mejor competitivo era un cacique, entonces teníamos que poner ahí a su hermana o a su mujer o a su recomendada, porque era quien era mayormente competitivo. No creo que suceda en todas las entidades federativas, creo que es propio de mi estado nada más. Entonces, lo que nos tuvo que llevar esto es a respetar la competitividad y los principios de género. Algo fuerte y contundente, pero que fue confirmado por juicios y resoluciones. Por eso les decía que en el caso de Veracruz es una experiencia que se dio a pie de sentencias y resoluciones. No fueron una ni dos. Al concluir la ponencia, si no da tiempo, creo que se las van a pasar a todos los organizadores. Están todos los juicios y JDC, porque también hubo algunos otros medios de impugnación que dieron pie a estos sentidos y resolutivos, que fueron impuestos por hombres y por mujeres en contra tanto de la implementación de estos criterios como de las resoluciones del Comité Directivo Estatal del partido que represento. Dentro de toda esta experiencia, ¿qué podríamos decir que pudiera darse algún ejemplo o algo significativo? Tal vez que de manera estatutaria, cuando se hable de municipios, concursemos a través de una fórmula compuesta por hombres y mujeres, por si a este municipio le toca que sea competitivamente por bloque un hombre, entonces la mujer automáticamente esta fórmula sea una síndica. Pero esta fórmula ya está acordada previamente. Es una propuesta, no se ha llevado a cabo todavía, fue llevada a la asamblea, pero no ha sido aprobada en virtud de que, uno, fue propuesta de algunos sectores, de algunas organizaciones y que violenta derechos, tanto de mujeres como de hombres. Porque precisamente es a través del cumplimiento de estos principios que vamos a llegar a la paridad sustantiva, no aplicando o dándole vueltas a estos principios. Esto es un liderazgo de colaboración. Fíjense cómo hay una situación que siempre ha quedado en la mesa. Cuando se trata de acciones que se realizan de reformas legales a favor de las mujeres, quienes presentan las iniciativas es el bloque de las diputadas. Y no hablamos de condiciones partidistas, hablamos de que todas confluyen de manera conjunta para participar en estos temas, a diferencia de un liderazgo masculino que se representa siempre casi de una forma solitaria o por partidos. Y bueno, pues qué decir de que podemos tomar mejores decisiones y de que hacemos una situación de construcciones por la paz cuando las mujeres estamos al frente de las decisiones de poder. Sin embargo, también es cierto, y lo sabemos, que hemos encontrado un gran número de obstáculos nosotros para llegar a esta toma de decisiones. La siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de estos obstáculos de la participación política de las mujeres, sin duda hablamos de los obstáculos más importantes, que son los estructurales. Cuando hablamos de obstáculos jurídicos, económicos, políticos, cuando hablamos de los famosos techos de cristal, cuando hablamos de las dificultades que tenemos en el uso del tiempo, cuando hablamos de las 2, 3, 4 jornadas que en ocasiones las mujeres asumimos como una responsabilidad propia y que eso pues indiscutiblemente impide o hace que nosotros prioricemos y que no siempre la prioridad está en la participación política. Y bueno, nosotros, como ya lo hemos dicho, hemos participado en estos ejercicios de paridad en una serie de condiciones que se hicieron patentes en el momento, si podemos ir a la siguiente, en el momento en que lo ponemos en las leyes. ¿Y cómo lo ponemos en las leyes? Pues ya nos decían, si me ponen la siguiente, porfa. Desde 1993 que hablábamos nosotros de que se da la primera legislación en donde ya hablamos de un criterio de paridad
en un 50-50. Sin embargo, esto nos lleva también, bueno, pues a la siguiente y a presentar el panorama que tenemos en Guanajuato. En Guanajuato tenemos 46 municipios, de los 46 municipios tenemos 2 alcaldías que son encabezados por mujeres, tenemos 8 cabildos únicos en la entidad con paridad de género, es decir, 50-50, y tenemos 5 sindicaturas que son ocupadas por mujeres de un total de 46 municipios. Los números no son halagadores, yo lo sé, y sé que estos números pues definitivamente tendrán que cambiar, y justo es esto lo que el día de hoy nos tiene aquí. Nosotros en Guanajuato tenemos elecciones a la par que a nivel federal en el 2018, y este panorama tiene que dar la vuelta y tiene que revertirse, y para ello nosotros empezamos ya con una reforma que se da homologada a la Constitución, a la reforma del 2017, y esta reforma, a la reforma del 2014, esta reforma se da en el 2017, y entonces, si me pasan la siguiente, por favor. Nada más en la siguiente quería pues demostrarles la situación. Nosotros en el proceso electoral 2014-2015 de candidatos a gobernador tuvimos 5 candidatos hombres, ninguno mujer, y pues quedó un candidato hombre. De candidatos a síndicas y síndicos quedaron 343, de los cuales 141 fueron mujeres, 202 fueron hombres, quedaron 52, 13 fueron mujeres, 39 son hombres. De candidatos a regidores y regidoras fueron 418, en total 187 mujeres, 231 son hombres. De candidatos a presidentes y presidentas municipales son 46, 44 son hombres y 2 mujeres. Y de candidatos a diputadas y diputados, bueno, 20 tenemos hombres y 16 tenemos mujeres, como actualmente se integra el Congreso. Y les comentaba yo que justo es la vuelta que tenemos que dar. Estamos estableciendo en Guanajuato las condiciones para que se dé un ejercicio paritario. Y en ese sentido hablamos de una paridad horizontal. Cuando hablamos de la paridad horizontal queremos decir que el 50% de los municipios deben estar representados por mujeres, el 50% de municipios deben de estar representados por hombres. Pero quiero también yo aprovechar esta oportunidad para justo en este seminario taller decir lo que ya muchas de las personas que me han antecedido de los ponentes lo han puesto en la mesa. La paridad no solamente es una cuestión de números, la paridad implica una serie de responsabilidades, ¿como cuáles? Como que el hecho de los 50 municipios o de los 46 municipios que se tienen, 23 y 23 tendrán que ser hombres y mujeres, también está en relación y en proporción al número de habitantes que se tienen. Entonces, esa es una determinación que se debe de tomar cuando se establezcan los criterios de participación femenina. También se trata que la toma de decisión y el reto de los partidos es y está directamente relacionada con la población que se tiene en cada uno de los municipios. Y en Guanajuato tenemos, si me pasan la siguiente por favor, cuando hablamos de paridad vertical y que es justamente la representatividad de mujeres y hombres de manera coordinada, pues también invariablemente asumimos la regla de que el suplente y el propietario deben de ser del mismo sexo. Pero en Guanajuato tenemos conformaciones de ayuntamientos de 12 integrantes, de 10 integrantes y de 15 integrantes. ¿Cuál es la regla para nosotros? Para nosotros la regla es que estos modelos que tenemos nosotros de ayuntamiento pueden estar bajo la siguiente estructura. Primero, que la determinación de las propuestas sea hombre-mujer, hombre-mujer, o bien mujer-hombre, mujer-hombre. Es decir, si la mujer es la candidata a presidenta, el síndico será hombre, y si el hombre es el candidato a presidente, pues el síndico será una mujer.
pero también se está proponiendo que la fórmula sean 2 mujeres, 2 hombres, 2 mujeres, 2 hombres, o bien que otra fórmula sean 4 hombres, 4 mujeres, 4 hombres, 4 mujeres, atentos pues al número que se tenga en la integración de los ayuntamientos. Pero esto, principio paritario y de paridad vertical, se suma también al hecho de que en Guanajuato, para establecer condiciones de legalidad y de participación femenina en donde no se vaya a los municipios que tienen porcentajes de más baja votación, se establezcan bloques, es decir, bloques que tienen baja, media o la más alta votación, y atentas a la participación de esos bloques es que los partidos políticos tendrán que determinar cuál es la participación, siempre atentos al principio de paridad. Es decir, si vamos a la siguiente, por favor. Lo que ha hecho el Instituto Estatal Electoral es determinar cuáles son los distritos que son de mayor presencia, de presencia intermedia o de baja presencia en relación a la posición de la votación, y sobre ello se tendrá que determinar una de las fórmulas para la conformación de los ayuntamientos. Si es mujer-hombre, mujer-hombre, si es hombre, si son 4 hombres, 4 mujeres, si son 2 mujeres o 4 hombres. Y la fórmula deberá dar para que si se toma en mayor presencia se vaya, se vaya a la siguiente, será a la inversa, es decir, si empezó con hombre, en el siguiente tendrá que empezar en mujer, pero la suma total tendrá que dar un ejercicio paritario. Si el ejercicio paritario no se da, entonces necesariamente se tendrá que establecer una nueva regla, porque los partidos políticos tienen esa posibilidad de establecer las reglas para que el ejercicio paritario se dé en ese 50-50 de participación. Y bueno, solamente quiero concluir la siguiente, en cuáles son los retos que tenemos. Yo creo que hay 3 tipos de retos. Uno es el reto de los gobernados, es decir, de las mujeres que estamos ejerciendo nuestro derecho a votar y que lo debemos hacer desde esa parte consciente y desde esa parte del ejercicio de la gobernanza. 2, el reto de los partidos políticos. Ya me termino nada más. Sí, el reto de los partidos políticos, que es para que trabajen en estos criterios de paridad, y obviamente pues el reto de nosotros como mujeres para participar en condiciones de igualdad y para recordar que este ejercicio de gobierno es en donde hombres y mujeres trabajemos para que el ejercicio y el gobierno sea también para mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar ahora con los comentarios. Comenzamos con Carla Humphrey Jordán. Ella tiene una gran experiencia, por favor, si eres tan amable, Carla, por su participación preponderante en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una etapa muy importante para los derechos políticos de las mujeres. Gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Senado de la República, a la senadora Pilar Ortega, a la senadora Angélica de la Peña, a la senadora Marcela Torres Peinberg esta invitación y además la oportunidad de hacer este foro. Y además de comentar algunas de las experiencias que nuestras ponentes ya nos compartieron, me gustaría quizás hacer énfasis en lo que ya oyeron. Pobres de ustedes, llevan ya 1 hora de retraso, gracias por su atención. Pero me gustaría decir otra vez que las elecciones de 2018 serán las más complejas en la historia democrática de nuestro país. Vamos a elegir 3.416 cargos en todo el país y para ello es un gran reto cumplir con el principio de paridad. Pero partamos de la base. La paridad no es una concesión graciosa del legislador. Es una obligación del Estado mexicano que parte de los convenios internacionales que ha ratificado el Estado. Partamos de esa base y de los análisis que tenemos que hacer respecto a la convencionalidad de cualquier decisión que tome cualquier autoridad electoral o no dentro de sus atribuciones. Es dentro de este marco que tenemos que estudiar cualquier lineamiento, cualquier acuerdo, cualquier incluso modificación estatutaria de los partidos políticos. ¿Cumplen o no con las obligaciones que el Estado mexicano tiene que cumplir? Y de ellas, por supuesto, es parte aquellas que dicen que se deben
deben respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, en este caso o en nuestro caso los que tienen que ver con los derechos políticos de las mujeres en condiciones de libertad, de seguridad y de igualdad. En segundo lugar, me gustaría señalar que es la tercera ocasión que se pone a prueba la paridad en nuestro país, 3 elecciones ya, creo que los números son contundentes en que el principio, porque no es una medida de acción afirmativa, el principio de paridad ha generado una mayor representación o acceso de las mujeres a estos espacios de decisión pública. Hemos visto cómo ha aumentado este porcentaje con las elecciones últimas, las de este año, que todavía no son resultados fijos. En lo que tiene que ver con el nivel municipal llegaremos al 17-18%. Es muy poco, pero hace 5 años estábamos en 7% apenas. Incluso fue una observación internacional para nuestro país que tenía que fomentar la presencia de mujeres en estos espacios municipales. Creo que aquí el reto, como ya lo hemos visto en el caso de Veracruz, que además me gustaría señalar que es una obligación también legal que tenga que dividirse la votación de los partidos políticos en bloque, porque la ley dice que no se puede destinar a un solo género o exclusivamente a un género los distritos o los municipios perdedores. Es un ejemplo también cómo lo está haciendo Veracruz. El INE hizo lo propio, incluso tendrá que hacer un acuerdo del Consejo General para aplicarlos en este proceso electoral que ya empieza la semana que entra, pero creo que el reto principal es, primero, que en la Constitución no se incluyó los municipios o la aplicación de la paridad expresamente a los ayuntamientos, que habría que decir que venía en el dictamen y que luego se eliminó desafortunadamente, y que tenemos que entonces, después del proceso electoral, ver los mecanismos legales para que se incorporen a las leyes la obligación de cumplir con la paridad en ambas dimensiones, la vertical, pero también la horizontal. Una cosa que he visto recurrentemente en estos foros es si se amplía o hay más mujeres que participan en estos espacios, pero en qué condiciones llegan estas mujeres a participar. Hablamos de cantidad, pero no hablamos de calidad, porque muchas veces, y creo que aquí es importante, cuidar los derechos de las mujeres antes de los procesos electorales, durante los procesos electorales, ya vienen esas etapas de pre-campaña, campaña, etcétera, y por supuesto después de las campañas electorales y cuando ya tienen que hacer el ejercicio de un cargo. Hemos conocido, aquí comentaba Paula Soto, el caso de una presidenta municipal, pero hay varias, a la que se obliga a renunciar de su cargo, o muchas otras, siendo incluso legisladoras, a las que no les dan las mismas condiciones de trabajo que a sus pares hombres, ocupando el mismo cargo. Entonces tienen menos recursos para llevar a cabo sus programas, para trabajar por sus comunidades, por los derechos de las mujeres, si es el caso. Entonces a mí me parece muy necesario que partidos políticos, ciudadanos y autoridades vigilemos cómo llegan esas mujeres a sus cargos, en qué condiciones están ejerciendo estos cargos. Y como resultado de incorporar la paridad a nuestra Constitución, se ha visibilizado la violencia política de género. No quiere decir que no existiera, simple y sencillamente que ahora tenemos una lupa puesta en cuáles son las condiciones y cuáles son las formas que utilizan los partidos políticos, los militantes y los ciudadanos para hacer que las mujeres no participen, para hacer que menos mujeres lleguen a esos espacios o para que las mujeres que lleguen condicionadas por los propios partidos. Las mujeres que luchan por sus derechos frecuentemente son sancionadas al interior de sus partidos políticos, limitándoles los derechos a participar. Ustedes son las revoltosas que están impugnando, las que interpusieron un juicio, las que fueron al tribunal, ustedes no. Vamos a tener que poner mujeres, ni modo, porque así se piensa, ni modo, pero ponemos a alguien a quien podamos manejar. Mi prima, mi amiga, mi hermana y un largo etcétera. Aquí vale la pena identificar cuáles son las mujeres de cada partido político que participan activamente en esta vida para que impugnen. Mujeres, hay que impugnar, hay que hacer evidente los casos de violencia política. Las determinaciones de los tribunales no avanzan si no tienen conocimiento de los casos de violencia política. Ya nos decía aquí Paulina Grobet que hace 2 años que iniciaron estos juicios por la aplicación del protocolo de violencia política,
política ya tenemos 80 denuncias que claramente se identifican con violencia política. Entonces es muy importante denunciar, es muy importante utilizar los mecanismos legales que tenemos a nuestro alcance para defender nuestros derechos o de alguna otra mujer. Se hablaban de 2 tesis de jurisprudencia muy importantes del Tribunal Electoral para garantizar el cumplimiento y hacer obligatorio el cumplimiento del principio de paridad en su dimensión vertical y horizontal, pero también hay otras 2 que facultan a cualquier mujer para impugnar y presentar un juicio para salvaguardar los derechos políticos de otras mujeres, porque claramente a lo mejor a la mujer que está sufriendo el caso de violencia política no puede hacerlo porque está siendo cuestionada, amedrentada o amenazada por sus compañeros de partido político. Entonces cualquier mujer puede interponer un recurso para salvaguardar los derechos políticos de las mujeres. Desafortunadamente, y hablando del protocolo de violencia política, el Senado de la República aprobó este dictamen que modificaba 5 leyes para hacer o tener obligaciones y responsabilidades para partidos políticos, para autoridades electorales y otra serie de autoridades en los casos de violencia política. Desafortunadamente, la Cámara de Diputados no aprobó este dictamen, por lo que enfrentaremos la elección más complicada de nuestra historia con estas condiciones y con este marco jurídico. Además, y por último ya, me gustaría decir que se ha hablado frecuentemente de un tema que tiene que ver con la reelección, y a mí me gustaría decir que el principio de paridad está por encima de la reelección. Por tanto, se tiene que cumplir el principio de reelección de paridad sin importar si algún candidato se va a reelegir. No está por encima de la reelección el principio y el cumplimiento del principio de paridad, y creo que todas las autoridades electorales tienen que hacerse cargo del cumplimiento de este principio. Yo agregaría que, como hemos visto, la asignación de funcionarios y escaños por el principio de RT ha generado múltiples interpretaciones en estos 3 años. Casos que el Tribunal Electoral ha dicho, sí, tienes razón, mujeres, pero ahora ya es tarde, porque ya estamos a mitad del proceso electoral para que pueda entonces garantizarte tu derecho. Lo vemos en 3 años. Otros, como el caso de Chiapas que comentaba con la senadora de la Peña, en que el propio tribunal ha dicho, hecho para atrás todos los registros, tienen que cumplir con la paridad y además Autoridad Electoral inicia un procedimiento de responsabilidad por incumplir con la Constitución Federal, la local, la ley federal, la jurisprudencia del tribunal y además con acuerdos internos del propio órgano electoral. Entonces creo que hay los mecanismos para proteger los derechos de las mujeres. Es deseable un cambio cultural en que no tengamos que acudir a mecanismos legales, a impugnar determinaciones, pero eso toma mucho tiempo. Por tanto, creo que ahora con las reglas a las que vamos y con las que estamos, tenemos que garantizar que se cumpla este principio, que no sea un tema si los partidos cumplen o no con la paridad. Tienen el tiempo necesario para adecuar todos sus mecanismos internos para que se garantice la paridad y además es su obligación. Entonces, esperamos listas paritarias en todos los cargos y debemos quizá pensar ahora en que estamos hablando de el principio de paridad para postulaciones, que esto desafortunadamente todavía no tiene como resultado que se refleje esta paridad en la integración de los órganos de elección popular, pero quizá habría que pensar en aquellos mecanismos en los que pudiéramos hablar de quizá un acceso necesario a la conformación de dichos órganos, es decir, no solamente en las etapas de registro o postulación de candidaturas, sino propiamente en la conformación de estos órganos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Pues sí, buenas prácticas, recordar lo de Chiapas, recordar lo de Querétaro, también se regresa a todas las planillas municipales, a los partidos políticos para que registren con paridad. Hay buenas prácticas que tienen que concretarse como una práctica cotidiana. Miriam Brito Domínguez es asesora de la consejera Dania Rabel Cuevas del Instituto Nacional Electoral. Ella es especialista en temas en materias de igualdad de género y por supuesto tienes el micrófono.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que todavía nos están acompañando con todo y que ya morimos de hambre. Prometo ser y ajustarme a los tiempos. Muchas gracias a quien comparto la mesa. Les envío un muy cordial saludo de parte de la consejera electoral Dania Paula Rabel Cuevas, quien no pudo asistir el día de hoy, y agradece la invitación a las presidentas de las comisiones que organizaron y a sus equipos, pero el día de hoy en el Instituto Nacional Electoral hubo Consejo General. Este es el motivo por el cual la consejera no pudo asistir el día de hoy. Pero no obstante ello, vengo yo a compartir con ustedes algunas de las reflexiones que tenemos desde la oficina de la consejera Rabel. Quisiera hacer rápidamente, en el marco de las funciones que tiene el Instituto Nacional Electoral, nada más poner el marco legal sobre el cual estamos hablando en esta mesa, porque esta mesa, si se dan cuenta, estamos hablando de algo que puede considerarse muy técnico, que es la metodología de cómo vamos a ir asignando a las mujeres y a los varones para que no estén las mujeres, no creo que los varones, pero bueno, ningún género, en los distritos de más baja votación. Pero esto, ¿de dónde sale? Sale, bueno, como ustedes saben, es el principio constitucional de paridad, luego viene cómo se desmenuza, cómo aterriza en la LEGIP, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero muy importante, luego pasa a la Ley General de Partidos Políticos, a su artículo 3. Debemos de recordar y tener esto muy claro, porque es ahí donde dice que las mujeres no deben de ser enviadas a los distritos, ningún género, a los distritos de más baja votación. Pero todavía tenemos que instrumentarlo más, por eso pasó al reglamento de elecciones, a su artículo 282. Ahí es donde se establece esta llamada metodología de bloques, o como el tribunal le ha llamado, bloques de competitividad. Ahí es donde se hace diferente a como lo hicieron en Veracruz, por ejemplo. En el reglamento de elecciones, que es el marco nacional, se comienza primero juntando en tres: los distritos de más baja votación, luego los de media y luego hasta el final los de alta, para poder identificar en cada bloque, básicamente en los de baja votación, si no hay algún sesgo que coloque mayoritariamente a un género en estos distritos. Porque como nos muestra la historia electoral mexicana, en la medida en que los partidos políticos se han visto obligados a colocar a mujeres como candidatas, lo que va pasando es que se les coloca en los lugares donde creen que van a ser menos competitivas. Por eso de ahí sale esto que puede parecernos medio tedioso, pero que es tan importante, que es la metodología de los bloques de competitividad. Como ya lo mencionaron, no solo en esta mesa, sino lo mencionó la presidenta del tribunal, la doctora Yanino Talora, dijo: ciertamente se colocó en la Constitución, se colocó, estos criterios en el reglamento de elecciones están para senadurías y para diputaciones. ¿Y qué pasa en los estados? Y más aún, nuestro lugar y nuestro espacio más difícil, sobre el que tenemos que colocar todas las vistas, todos los ojos, toda la solidaridad y todo el apoyo: nivel municipal. El mayor ejercicio de violencia política se está dando en ese nivel, y es en ese nivel donde cuesta mucho trabajo, primero, que se coloquen 50-50 por los distritos y en los ayuntamientos, mujeres y varones de una manera paritaria, y luego donde se puedan lograr esta metodología de los bloques de competitividad. El ejercicio que se hizo en Guanajuato y en Veracruz tiene que ser un ejemplo a seguir para el resto de los SOPLE. ¿Por qué? Porque si no, como no lo tenemos en la Constitución y luego en las leyes generales y no está explícito, ojo, la magistrada presidenta dijo: no importa que no esté explícito, de todas formas tiene que aplicar porque es un principio de la Constitución. Mucho ojo con eso. Pero ¿quién lo va a poner en el papel para que los partidos lo hagan en el momento de los registros? Los SOPLES. Por eso es tan importante, como lo hicieron en Veracruz, por ejemplo, que sacaron el manual con sus lineamientos. Porque si no lo desmenuzamos, si no lo llevamos a ese nivel, los partidos no lo van a hacer. Y peor aún, las mujeres candidatas o que quieren ser candidatas no lo saben. Entonces, cuando les dicen que no,
creen que no tienen nada con que impugnar. Y hay todos los elementos jurídicos para poder impugnar. Entonces, por eso es tan importante tener claro el marco jurídico nacional y lo importante que son los OPLES, por ejemplo, y por supuesto las cámaras estatales, para que se haga posible esta división, esta revisión de que las mujeres no estén enviadas a los distritos de menor votación. Ya no hay mucho tiempo, solo decirles que en el INE se hizo para el ejercicio 2012-2014, porque además, ¿qué se revisa? Me faltó, esto es importante. Se revisa cómo estuvo la votación por cada partido político de la elección anterior y con base en eso se revisa la actual. Entonces, para la revisión que va a hacer el INE va a ser cómo fueron las votaciones en el 2015 para nivel nacional y cada estado tendrá que hacer lo propio. Entonces, solamente déjenme decirles algo muy rápido. En los distritos de menor votación de las elecciones del 2015, las mujeres fueron colocadas en un 53.77% en los distritos de menor votación por todos los partidos políticos a nivel nacional. Y los hombres fueron colocados en un porcentaje del 46.23%. ¿Qué quiere decir? Eso varía en cada partido político, por supuesto, pero a nivel global, todavía en las elecciones nacionales de 2015, las mujeres fueron enviadas en mayoría a los distritos de menor votación. Ojo con esos procesos, ojo a los niveles estatales y a los niveles municipales. Tenemos que estarlo revisando con lupa y con atención, no importa las resistencias. Finalmente, hacer un reconocimiento especial, lo hace todo el mundo, pero yo no puedo dejar de hacerlo, al trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque si no fuera por las jurisprudencias y las sentencias, no tendríamos elementos, algo de dientes, para poder exigirlo a nivel de los ayuntamientos. Y para las mujeres que están en los ayuntamientos, piensen que estas herramientas son indispensables. No ahondaré más en el tema de la violencia política, solamente pónganle, quien tenga la curiosidad, en los buscadores de internet, violencia política contra las mujeres en México. La lista es enorme y va creciendo más. Gracias. Quiero terminar con una reflexión general. Estamos aquí hablando ya de la metodología de bloques de competitividad. Déjenme decirles que cuando el barón de Condorcet, por allá en la Francia postrevolucionaria de 1790, presentó el escrito que se llamó sobre la admisión de las mujeres a las asambleas, para preguntar en serio que le dijeran por qué las mujeres no podían participar como ciudadanas con plenos derechos, los que se estaban dando en ese momento, les dijo: díganme en serio un motivo por el cual las mujeres no pueden ser ciudadanas. Pero en serio, si van a hacer burlas, estamos quedándonos en la frivolidad. Y no van a encontrar ninguno, porque lo que aluden como una desigualdad, como una diferencia en las mujeres convertida en desigualdad, que las mujeres, en ese entonces se decía, recordaremos rápidamente la historia, las mujeres en los procesos políticos que se desataron después de la Revolución Francesa no podían acceder a ellos, se les prohibió por ley acceder a la vida política en la Francia de la Revolución Francesa. Si es nada más porque las mujeres son madres, pues entonces igual un hombre que tenga gota, pues tampoco va a poder ser un buen representante público, porque entonces está diciendo que las mujeres tienen un defecto. Dice, ¿en serio? Hablando en serio, no hay nada, ningún motivo que diga que las mujeres son inferiores para participar en cualquier actividad, más en las que tienen que ver con la vida pública. Como también dijeron por aquí, la paridad no solo es un tema de números y metodologías, ojo, pero son importantes, pero es un tema de justicia. Ya pasaron cuántos siglos después del desafío que hizo el barón de Condorcet, y a veces tenemos que seguir discutiendo en esos mismos términos como eran los del siglo XVIII. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, yo también me uno y todos nos unimos al trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero el INE tiene que anticipar que los asuntos no lleguen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Claro. Primero el INE. El INE
a nivel nacional desde su Consejo General con directrices que se cumplen y que obliguen a que los OPLES que están articulados al INE hagan lo propio, lo que tienen que hacer. Y por supuesto, antes de llegar al INE, los partidos políticos también tienen que cumplir. O sea, hay que ir viendo cadena por cadena para evitar que llegue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en quien efectivamente confiamos mucho y hay muchas sentencias que son emblemáticas y que están coadyuvando a garantizar que se cumplan con los derechos políticos de las mujeres. Bien, ya hemos terminado esta mesa.